Dos aberturas separadas a una distancia d está sumergido en agua. El sistema es iluminado por una luz monocromática cuya longitud de onda en el aire es de 600 nanómetros y forma un patrón de interferencia sobre una pantalla ubicada a 2 metros de las aberturas. Si se aumenta en 0,6 milímetros la separación entre las aberturas, la posición del tercer máximo de interferencia en relación al máximo central varía en 1,2 milímetros. Calcular la distancia d entre las aberturas, la posición del tercer máximo en relación al máximo central antes de aumentar d, la posición del tercer máximo en relación al máximo central después de aumentar d, responder la pregunta B si el sistema está en el aire y responder la pregunta C si el sistema está en el aire. Entonces, vamos a resolver esto. Bueno, tenemos acá el enunciado. Avísenme si se ve muy chico, podemos agrandar eso. Mejor si me hablan. Está bien, profe. Ok, Ese tamaño está bien. entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo antes de aumentar, ¿sí? Antes de aumentar D. Antes de aumentar D, podemos escribir la distancia desde el máximo central hasta el punto en el que se encuentra el tercer máximo, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos hace rato. A ver, voy a poner el mismo gráfico de hace rato para que se entienda. Es nuestro gráfico ahora, ¿sí? Pero tenemos, ahora vamos a analizar m igual a 3. Entonces, esta I1 hace referencia a esta distancia desde el centro hasta m igual a 3 antes de mover esa D. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? Ah, porque, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos hace rato? En el ejercicio anterior vimos que acá había lambda nomás, ¿verdad? Pero esta lambda sobre n es la que se utiliza cuando el sistema está sumergido en una sustancia diferente al aire. En este caso, nuestro ejercicio dice que el sistema de dos aberturas está sumergido en agua. Entonces, al estar sumergido en agua, la velocidad con la que viaja la luz es diferente. Por eso es que se escribe lambda sobre n, ¿sí? Cuando es aire, n es igual a 1, entonces no importa que esté o no esté ahí la n. Pero cuando está sumergido en otra sustancia, en algo diferente, sí necesitamos que se divida lambda entre n. Bueno, entonces podemos escribir, podemos despejar el valor de i, que dijimos es la distancia desde el centro hasta el máximo de tercer orden. Y vamos a tener que, reemplazando los valores,
¿Qué es lo que tenemos acá? M igual a 3, lambda igual a 600 nanómetros que nos está dando el ejercicio, D mayúscula igual a 2 metros, que otra vez no está en nuestro gráfico, pero que es la distancia desde el sistema de aberturas hasta la pantalla, de mayúscula, dividido n, el índice de refracción del agua, y d, que es nuestra incógnita, porque nosotros lo que queremos saber es la distancia de entre las aberturas, ¿sí? Entonces, podemos reemplazar los valores para tener ya esa I1 en función a D. Quedaría así la ecuación. Eso es el antes. ¿Y qué pasa después? Después nos dice que se aumenta la distancia entre las rendijas. Se aumenta D minúscula. ¿Y en cuánto se aumenta D minúscula? En 0,6. ¿Y cuál es la diferencia con lo que teníamos escrito anteriormente? ¿Cuál es la diferencia con esto que teníamos escrito acá? Que esta D va a ser ahora D más 0,6 y seguramente el valor de I varía. Es más, el ejercicio luego nos dice que varía, ¿verdad? Entonces, escribimos esto acá. Y el ejercicio, ¿dónde nos dice que varía? Dice, la posición del tercer máximo de interferencia en relación al máximo central varía en 1,2 milímetros. Quiere decir que esto se fue hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo. Varía nomás, dice, ¿verdad? No sabemos todavía si varía, si aumenta o disminuye. O sea, si se va hacia arriba o hacia abajo eso. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Reemplazamos los valores que tenemos acá y vamos a tener una relación entre la nueva distancia desde el máximo central al máximo de tercer orden y ahí podemos hacer el análisis. Y uno es antes de aumentar D y vemos que D e I, esta distancia, son inversamente proporcionales. Entonces, si son inversamente proporcionales, quiere decir que al aumentar uno, el otro disminuye, ¿verdad? Entonces acá tenemos I. Por tanto, acá sabemos que al aumentar D, I2 va a disminuir. Quiere decir que esto que escribí hace rato acá no es cierto. No sé qué pasó ahí. Ahí. Bueno, entonces, ¿hacia dónde se va? Ese máximo de tercer orden se va a ir hacia abajo. ¿Y cuánto se va a ir hacia abajo? 1,2 milímetros. Entonces, la otra ecuación que yo puedo escribir es que la diferencia entre ambas distancias tiene que ser igual a 1,2. Entonces, yo tengo la distancia 1 en función a D y también la distancia 2 en función a D. Entonces, puedo resolver ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Esa ecuación, una ecuación más. Podemos resolver esta ecuación y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Queda una ecuación cuadrática
y cuyos resultados son, vamos a ver esto, tenemos de 1 va a ser igual a 0,9 milímetros y D2 va a ser igual a menos 1,5 milímetros. Y al ser negativo eso se rechaza, ¿sí? Entonces ahí ya pudimos resolver el ítem A. Vamos a hacer una raya acá. Para continuar resolviendo. El ítem B pide la posición del tercer máximo en relación al máximo central antes de aumentar D. Antes de aumentar D, nosotros ya teníamos escrita la ecuación que resuelve o que responde esa pregunta, ¿sí? Antes de aumentar D, esta era nuestra ecuación. Por tanto, reemplazamos el valor que acabamos de hallar, el que admitimos como cierto, y obtenemos la respuesta. Después, pide la posición del tercer máximo después de aumentar D. También ya teníamos escrita esa ecuación, ¿sí? Y la respuesta es 1,8 milímetros. Después, en la parte D, pide responder la pregunta si el sistema, la pregunta B, si el sistema está en el aire. La pregunta B quiere saber la distancia del tercer máximo en relación al máximo central antes de aumentar D. Entonces, esa ecuación también ya habíamos escrito, solo que yo les dije hace rato, cuando el sistema está sumergido en una sustancia diferente al aire, entonces lambda hay que dividir entre n. Pero si está en el aire, esa n va a valer 1. Entonces esa es la única modificación que hay que hacerle a esta ecuación para poder llegar al resultado de la pregunta B, de la pregunta D, mejor dicho, D de dedo. Entonces hacemos esa modificación y tenemos que la distancia en el aire antes de aumentar D va a ser igual a 4 milímetros. Y por último, pregunta esa distancia, la misma distancia, después de aumentar, aplicamos el mismo principio, decimos que el sistema ahora se encuentra en el aire, por tanto esa n es igual a 1 en esta ecuación y tenemos el valor de 2,4 milímetros.
Con eso terminó el ejercicio.